Buena semana, Shabbat Tov, aquí te voy. Hoy ya estamos a 6 de Iyar, Baruch Hashem. Estamos en el mes de la Refuá. Hashem, un gran día, como todos los días, como todos los meses. Y hoy un día especial, Baruch Hashem, 6 de Iyar, año 5785. También estamos al día 4 del mes 5 del año 25, primer día de la semana. Hemos pasado Shabbat ya, Baruch Hashem, y vamos a tener una reflexión sobre nuestra Sagrada Toira, benditos a Kadosh Baruj Hu. Hemos estudiado dos sidrot. Está la sidra de Tashria y la de Metzoira. Y en estas dos sidrot, en estas dos parshot, ¿no? Nos habla acerca de la lepra. Pero la parsha comienza diciendo, Hashem habla a Moshe diciendo, habla sobre Israel, diciendo, cuando una mujer conciba irá a luz un varón. Será impura 7 días y habla de la impureza de la mujer. Y la impureza de un niño y de una niña, en caso de cuando lo conciba. Y también nos habla acerca de la circuncisión. Y nos habla también del Metzorá. Ahora, dice en el verso 3, en el 8º día será circuncidado la carne de su prepucio. Muy bien. ¿Qué relación tienen estas dos parashot? Hablemos una reflexión para nosotros. Dicen nuestros sabios que ¿qué es lo que nos hace seres humanos? Reconocer la bondad de Hakadosh Baruj Hu. Así lo decía un rey llamado Meir del siglo pasado. Decía, solo cuando un hombre reconoce la bondad de Hakadosh Baruj Hu, un ser humano, entonces es un ser humano. Y esta parsha inicia después de hablando de las impurezas de los animales y hablando ahora de las purezas que debemos nosotros guardar o las impurezas que debemos evitar, las no purezas que debemos evitar. Esto, lo que nos hace a nosotros realmente seres humanos, diferenciar, como dice Rabbi Nachman, entre una cosa de la otra. Esto es lo que significa Havdalah o Habdullah. Habdullah es separación. ¿Cuándo comienza la sabiduría? Cuando sé distinguir entre la derecha y la izquierda. Cuando sé distinguir entre una cosa y otra. Como hemos estudiado en estos momentos, la madurez de una persona se conoce porque hace diferencia de personas, de cosas, de tiempos y de espacios. Ahora, el, el Metzorá es aquel que había cometido pecados. El Metzorá, aunque está traducido como lepra, el leproso, realmente es una traducción que no se acoge realmente a lo que es el Metzoré. El Metzorá, aunque se traduce como lepra, era una enfermedad espiritual. Y el Cohen tenía que ir a identificar la lepra y declararlo si había lepra. A veces comenzaba en las cosas, en la taza, y al final era en la persona. Ahora, y aquí tenemos que hacer un proceso de vida, la cual todos debemos llevar. Nacemos para poder servir a Hakadosh Baruj Hu, hacer nuestro tikkun. De hecho, la palabra bebé tiene incluidas las palabras tikkun, o sea, nacemos para hacer una corrección en nuestra vida. Cuando concibas un hijo, y aquí hay ya una enseñanza de familia, ¿para qué tenemos un hijo? ¿Para qué tenemos hijos? Sino para servir a Hakadosh Baruj Hu. Entonces, cuando concibas un hijo, este tiene que vivir en la pureza. O sea, pero él vivirá en la pureza porque nosotros le hemos enseñado el camino del temor a Hakadosh Baruj Hu. Por cuanto el hombre transmite lo que él tiene en su propia vida. Esta es la razón de tener hijos. Por eso la palabra educación, jinú, tiene que ver con hallar gracia y favor delante de Hakadosh Baruj Hu. O sea, edúcalo de modo de que él pueda hallar gracia delante de Hakadosh Baruj Hu. Y el hecho de que la Metzorá, la lepra, vamos a decirle lepra, digamos, esta enfermedad espiritual, se establecía en cosas en la casa y por último en la persona, significa que son niveles de Teshuvah.
hasta que llega al final a la persona, vamos a decirlo, la invitación a mejorar en nuestra conducta, en nuestras midot, en nuestras no buenas cualidades, la cual puede empezar, por ejemplo, perdiendo cosas, hoy en día traducido a nuestra época, perdiendo cosas, con problemas a veces financieros, de las cosas, de las circunstancias, en la casa, y en último, la persona. O sea que son niveles de Teshuvah. Nosotros nacemos. ¿Para qué? Para hacer Teshuvah. La Teshuvah fue un regalo de Hakadosh Baruj Hu que nos dio, la cual la puerta nunca se cierra. ¿Qué es la Teshuvah? Recuperar el control de nosotros, hacer la corrección en nuestra vida para servir a Hakadosh Baruj Hu. Ahora, la Metzorah dijimos que es una enfermedad espiritual, dicen los sabios, y así lo traen los Jajamín, que el Metzorah era una enfermedad espiritual que venía por Motzirra, o sea, por hablar mal. Hablar mal es desprecio hacia otras personas, hacia otros seres humanos. O sea, es un comportamiento no bueno, no correcto. De, vamos a decirlo de esta manera, un comportamiento salvaje frente a otros seres humanos. O sea, un comportamiento no civilizado, no de seres humanos. Hay una discusión en el Pirkei Avot. Para este tiempo nosotros estudiamos el Pirkei Avot. El Pirkei Avot es una Mishnah que tiene que ver con el estudio del Musar. Y dice el Pirkei Avot, y esta opinión la trae, creo que Rágile. Dice, perdón, Ben Zakkai. Rabbi Yohanan Ben Zakkai le dijo a los discípulos, les hizo esta pregunta. Él les dijo, ir y discernir, ¿qué hago? Perec 2, capítulo 2, paso número 3. Dice, él les dijo, ir y discernir cuál es el camino correcto que el hombre debe aferrarse. Rabbi Eliezer dice, un buen ojo. Rabbi Yehoshua dice, un buen amigo. Rabbi Yosef dice, un buen vecino. Rabbi Shimon dice, el que piensa en las consecuencias de las acciones. Rabbi Elazar dice, un buen corazón. Rabbi Yohanan Ben Zakkai dijo, prefiero las palabras de Elazar Ben Araja a las vuestras. Pues las vuestras están incluidas en las suyas. O sea, ¿qué fue lo que le dijo? Que una persona que tiene un buen corazón, o sea, un laptop, un buen corazón. Muy bien. El verso que sigue le dijo, y discernen cuál es el mal camino. Entonces todos comienzan a decir también su opinión. Rabbi Elazar dice un mal ojo. ¿Qué es mal ojo? Ver mal a los demás. Y eso le lleva a hablar mal. Rabbi Joshua dice, un amigo malvado. Pues también está escrito, dice el rey, eh, que ante todo, un buen amigo será como un hermano en tiempo de angustia. Rabbi Yosef dice, un vecino malvado. Es un problema. Rabbi Shimon dice, el que toma prestado y luego no paga. Es un malvado. El que toma de un hombre es como quien toma prestado del hombre presente. Como está dicho, el malvado toma prestado y no paga. Pero el justo está lleno de gracia y da. O sea que dar es un asunto de gracia y un asunto de personas justas. Rabí Elazar dice, un corazón malvado. Ese es el mal camino, un corazón malvado. Entonces, su maestro Rabbi Yohanan Ben Zakkai le dijo, prefiero las palabras de Elazar, Ben Araja, a las vuestras, pues las vuestras están incluidas en las suyas. O sea, tener un buen ojo, ser buen amigo, ser buen vecino, dar, etcétera, etcétera, todo está incluido en que tengas un buen corazón. Ok. La palabra buen corazón es lepto. Y la palabra para mal corazón es lepra, un mal corazón. ¿Qué es tener un buen corazón? Que es lo contrario a no pecar, a no hacer motzirá, a no tener esa lepra espiritual, esa infección espiritual, o sea, esta enfermedad espiritual, vamos a llamarle, no buenas nuevas.
Hay gente que tiene un talento y una gracia para caerle mal a todo el mundo. Hay gente que tiene una gracia para ser conflictiva. Eh, eh, Gracia me refiero a un talento para ser conflictiva. Gente muy conflictiva, que llegan a edades adultas y todas se comportan como personas bastante inmaduras y bastante incivilizadas. Significa que no han trabajado en su propio ser, en su propia corrección. Es un problema, yo no guardo eso. Pero ¿qué es un corazón bueno, un lector? Si notamos, la palabra top es tet, bat y tap. Así se escribe un buen corazón. Y la palabra, aquí lo tengo. Perdón. Tet, bat y bet. Se escribe top, la cual es en valor numérico 17. Y lev se puede poner al revés, bol. Y tomamos la VAP de la palabra top y la ponemos ahí, y queda la palabra bol, que si no me equivoco significa estampilla, sello. Pero la Bet y la Lame son la primera letra de donde comienza la Torah, Bereshit, para Elohim. Y la última letra de la Torah es Israel. Y termina con la Lame, con la El. La Lame es la L. La Bet es la B de burro. Para los que tal vez no están muy familiarizados con el hebreo. Por lo tanto, un buen corazón, y la palabra corazón en sí significa pensamiento en medio de él. ¿Qué significa que es un buen corazón? Aquel que tiene la Torah en su vida. Aquel que tiene presente la Torah de Hakadosh Baruj Hu para hacerla. O sea, ¿cómo la lleva a hacer? Porque tiene el temor de Hakadosh Baruj Hu frente a sus ojos. Un respeto profundo hacia Hakadosh Baruj Hu. Ese es un buen corazón. Rabí, el Rabí Levi Scott de Berdishev, hay un pasaje que se lee cuando se termina el Shabbat, y él dice que tengamos, que esa semana que llegue entrante, tengamos fe en Dios y fe en los sabios. O sea, emuná, fidelidad. Que también la misma palabra para lealtad. Tiene la misma raíz, la palabra lealtad, igual que fidelidad, que es la palabra fe, en otras palabras. ¿Cómo podemos actuar de manera correcta? Tener un buen ojo, no hablar mal de la gente, ser generoso, ayudar aquí. Y todas las buenas cualidades teniendo un buen corazón. ¿Y cómo se tiene un buen corazón? Teniendo la instrucción de Hakadosh para en nuestra vida. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. ¿Cómo puedes llegar a ser un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, un buen psicólogo, un buen profesional? Pues sabiendo lo que tienes que hacer. Nadie puede ser un buen médico, un buen abogado si no sabe qué medicina, si no sabe cómo actuar, si no sabe qué hacer. Nadie puede manejar un carro si no sabe manejarlo. Entonces, el conocimiento nos lleva a que lo llevemos a la práctica. Pero lo llevamos a la práctica porque tenemos una actitud inclinada hacia el bien, porque se puede saber el bien y no hacerlo. Esta era Motzirra. Motzirra es hablar mal de alguien simplemente porque se me antoja la actitud de no hacer el bien. Porque el Motzirra no es un asunto racional, es un asunto de malas cualidades. Es un asunto emocional no bien tratado. Un defecto que tiene la persona en sus emociones, en su carácter, en su personalidad, en su propia psicología. Y eso le lleva a que pienso mal porque me cae mal, sencillamente porque no ha madurado en la vida. O sea, no ha trabajado en sus propias cualidades. Y estas cobran factura cuando esta persona pasa a ser adulta. ¿Por qué? Porque no le dejan funcionar bien. Esos cortocircuitos de malas actitudes, de mal comportamiento, de no saberse comportar, de no ser un hombre responsable, de no ser una mujer responsable, de no saber convivir con los demás, de no saber cuál es su posición y su puesto en la vida, en esta misma Mishnah, dice el Pirkeavos, que uno siempre tiene que saber delante de quién está. Espérate, lo busco y lo leo.
Aquí lo tengo. Dice, él solía decir, un patán no puede ser temeroso del pecado. ¿Quién es un patán? Alguien que no tenga educación. ¿Qué es educación? Alguien que pueda hallar gracia delante de Jacob, pero un ignorante no puede servir a Dios. Un ignorante no puede ser escrupuloso. No puede ser escrupulosamente devoto. Un tímido no puede aprender y una persona irritable no, es imposible que pueda enseñar. Irritable, impaciente no puede enseñar. Ok. Esta madurez espiritual es el proceso de poder entender para qué estoy parado en este mundo, delante de quién estoy parado y para qué estoy parado en este mundo. Entonces me preparo para ser un ser humano. Cuando la mujer concibe y da a luz, vamos a tomarlo, que es cuando aprendo a nacer para la vida y entender, aprender, a entender, a aprender, a tener conciencia de que nací para servir a los varones. Decía Rabí Ovadia Yosef de Benedicto Memoria que a un niño se le debe enseñar cuál es el final de los transgresores. O sea, cuál es el final de la gente que nunca toma en cuenta a Dios y a su santa Torah en este mundo. ¿Y cuál es el final? El infierno. Vamos a traducirlo de otra manera. Es como si le dijéramos a un niño, mira, si no aprendes a comportarte, en la vida hay que aprender a comportarse, porque la gente que no se comporta como debe ser, termina en la cárcel. La gente que quiere ir por malos caminos, termina en la cárcel o en la tumba. Recuerdo en mi niñez que se hacía obra de caridad en los centros de reclusión, por un centro de reclusión, y me llevaban. Y entonces eh, me mostraban las personas y me contaban su historia, por qué estaban en ese lugar. Y siempre terminaban diciéndome, esto es porque nunca quise atender a los consejos que me daban. Entonces ya uno de pequeño tiene, oh, si la gente se comporta mal, aquí va a llegar. Bueno, algo parecido, pero en la vida espiritual. Por eso la parashat García, nuestra vida termina diciendo lo siguiente. Separarás a los hijos de Israel de su impureza y no morirán como resultado de su impureza. La impureza es la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando la persona no tiene la oportunidad de ser teshuvah. Por eso, como dijimos hace un momento, que la lepra, vamos a llamarle lepra, la metzorá era primero en las cosas, en la casa, en la pared y después en la persona. Son procesos de teshuvah. Akadosh Baruj Hu en la vida siempre nos va a dar señales. Vamos a poder ver que si las cosas no van bien, hay que buscar ayuda. Le escuché a un médico que estaba hablando con un paciente y el paciente le decía, es que estoy muy mal. El médico le dijo, te dejaste coger ventaja. Cuando tuviste los síntomas, tenías que haber acudido a pedir ayuda, rápido a atender tu salud, pero te dejaste avanzar. Sí es la salud espiritual. Las personas comienzan con, de repente el hogar no está funcionando bien. De repente la esposa está muy depresiva, muy triste. De repente los hijos comienzan como a tener conductas incorrectas. La persona tiene que preguntarse, cuánto de esto es mi responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo yo para provocar estas circunstancias? De repente la persona le está yendo mal, está perdiendo dinero. ¿Qué estoy haciendo yo para estas circunstancias? Pero la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente se justifica. La mayoría de la gente dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo hago todo lo que puedo. Yo traigo, yo trabajo, yo me pongo. Y nos justificamos. Y son pequeñas señales para poder hacer teshuva.
El Baal Shem Tov dijo, todo lo que veamos y escuchemos un mensaje del cielo para nosotros, para nosotros. Cada cosita nos enseña esta Teshuvah. Un maestro iba bajando con sus discípulos de la yeshiva por las escaleras y de repente se resbaló y estuvo sentado en la escalera y le pregunta a los discípulos, maestro, ¿te has golpeado? No, estoy bien. ¿Te duele algo? Estoy bien. Entonces le preguntan, ¿por qué sigues sentado ahí si no te duele nada? Y el rabino contestó y dijo, porque estoy reflexionando, ¿por qué me caí? ¿Por qué me caí? ¿Nos pegamos en un dedo? ¿Qué representa ese dedo? ¿Por qué me pegué en este dedo? ¿Qué Dios me está hablando? ¿Me está poniendo un megáfono para que yo pueda tal vez escuchar? Tal vez voy por la calle y alguien grita, ¡ay, qué tonto! Y tal vez yo lo escuché. No, no es para mí, posiblemente. Pero yo lo escuché. ¿Será que estoy viviendo en mucha tontería? ¿Será que mi forma de pensar es como de un tonto? Siempre hay oportunidad para Teshuvah. La puerta de la Teshuvah nunca se va a cerrar. El ser humano siempre tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar. El problema es nuestro ego. El Motzirá, la base del Motzirá, o sea, hablar mal de las personas, tener una apatía, un desprecio, una falta de respeto y de valoramiento frente a las personas, es por el hecho de nuestro propio ego y orgullo. No estamos hablando de identificar las malas conductas, estamos hablando del desprecio a las personas, específicamente del desprecio que tiene que ver con la gente que está cercana a nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro maestro. Y por supuesto, eh, que toda desprecio que sea irracional, porque el pecado sí hay que despreciarlo, hay que rechazar el pecado. Pero cuando hay esa actitud de divisiones, de contienda, de todo esto, es por una sencilla razón, ego, arrogancia, orgullo, prepotencia. Todos los problemas de hogares son por arrogancia. Toda la falta de solución de los hogares por arrogancia. Todos los problemas en las comunidades es por arrogancia. Todos los problemas que la gente pueda tener con sus maestros, cuando estos son buenos maestros, por supuesto, es por arrogancia. Cuando hay temor a Hakadosh Baruj Hu, entonces debo comprender que en esta vida estoy para ser formado, para ser educado, para ser corregido, para aprender el camino de la Torah, el camino del temor a Hakadosh Baruj Hu. Pero en sí, la mayoría de los problemas de las personas es por eso. ¿Por qué? Porque se discutimos más por honores que por verdades. La mayoría, por ejemplo, de las situaciones que Dios me ha permitido escuchar de parejas, la mayoría son por arrogancia. Siempre por arrogancia. Porque a veces el peor enemigo se tiene en la casa. Ah, me hiciste esto. Fíjate, yo te hago esto para que te duela más. Y eso ya es motzirra, mal ojo, mala actitud, hablar mal, pensar mal. En la misma casa, lo mismo esposo. ¿Quién era la gente que más le hacía la contraparte a Moshe Rabbeinu? Miremos en la Torá que la mayoría de problemáticas eran dentro del mismo pueblo. Y esta es la fecha que todavía necesitamos aprender eso. Amor gratuito. ¿Qué dice la Gemara? Creo que en Sanedrín 98, si no me equivoco. Esta parasha habla mucho de Moshiach, de la redención, de la preparación de nosotros para ello. Dice, ¿cómo nos salvaremos de los dolores del pacto de Moshiach? Dos cosas, estudiando Toira y haciendo favores. Gemilu Hasadim. O sea, lo uno es consecuencia de lo otro. ¿Cómo puedo ser un ser humano? ¿Cómo puedo ser una persona de bien? ¿Cómo puedo ser una persona de lepto?
estudiando Torah, porque un ignorante no puede estudiar Torah, ni puede aprender Torah. O sea, me refiero a un ignorante patán, a alguien con no buenas cualidades. Yo quiero aprender Torah, tengo que corregir mis cualidades. La voy a corregir solo, muy difícil, muy difícil. Se lo digo, tiene que ser muy inteligente la persona para que solito se corrija. Y si solito se tiene que corregir, porque no hay nadie que le enseñe. Entonces la bondad de Dios le va a dar inteligencia para que se corrija solo. De resto, por eso tenemos un papá, una mamá, por eso tenemos un maestro. Y ahí es cuando mi actitud se pone a prueba. Ahí es cuando voy afinando mis tensiones. Ahí es cuando voy afinando mis calibres. Y eso es lo que me convierte en un hombre, en un ser humano. Y eso es lo que evita que esa enfermedad espiritual llegue a nuestra vida. Por eso Tarsia Metzoira, Tarria Metzorah, es una ciudad que precisamente la, la leímos eh, después o la leímos en el día donde la Sefirá que contamos era la de Yesod, Yesod de Tiferet. Hoy ya es Malhut de Tiferet. O sea, Malhut significa reinado, acción, conquista, poder. Pero primero hay que tener Yesod. ¿Cuál es el Yesod? Toda la moralidad que hay en la vida, representado por el órgano reproductor del ser humano. O sea, primero hay que guardar el pacto. ¿Qué significa guardar el pacto? Las buenas cualidades que me hacen ser ese ser que soy. Un hijo de Hakadosh Baruj, un hombre temeroso de Hakadosh Baruj, la mayor creación de Hakadosh Baruj. Como cuando alguien es un militar y se comporta como un militar. Alguien es alguien de la realeza y se comporta como alguien de la realeza. Somos la realeza de Hakadosh Baruj Hu. Somos hijos y personas temerosas de Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, tenemos que sacar a relucir que nosotros realmente somos esa creación maravillosa. Dice el Meandro es, cuando Hakadosh Baruj Hu nos hizo a nosotros y nos quiso entregar la tierra a 14, los ángeles dijeron, pero ellos no van a cuidar a todos. Y cuando nuestro pueblo pecamos, los ángeles dijeron, mira, ahí está la humanidad. Entonces Hakadosh Baruj Hu les dijo, vayan ustedes a ver cómo serán ustedes. Y entonces envió los ángeles y pecaron con las hijas de los hombres. Y fueron peores y Dios los castigó. Y eso la Torá fue entregada no a ángeles, sino a seres humanos. Y ese es nuestro mayor desafío, mantenernos todos los días, seguir creciendo. Que si resbalamos, levantémonos, limpiémonos y sudamos. Cometimos un error, pecamos, hagamos teshuva. Hoy aprendimos algo, Buri Hashem, mañana también voy a aprender algo. Y así voy creciendo. Y así voy atesorando cómo me entregaron mi alma y cómo la voy a tener que devolver a mi creador. Como dice el rey Shlomo, acuérdate de Hakadosh Baruj Hu, hoy, en los días de tu juventud. ¿Cuáles son los días de tu juventud? Hoy que tienes la oportunidad. Rabbi me decía, cuando él decía, todos mis discípulos son jóvenes. Digo, maestro, todos tus discípulos son mayores que tú. A veces te doblan en edad. O sea, no, todos mis discípulos son jóvenes. Alguien se vuelve viejo cuando ya se vuelve viejo activo, cuando ya deja de soñar, cuando ya deja de querer vivir. Siempre hay oportunidad, siempre el alma no tiene edad. Así que acuérdate los días de tu juventud, ahora de Hakadosh Baruj Hu, para que cuando lleguen los días y mires hacia atrás, diga, wow, toda mi vida es maravillosa. Y no diga, como dice el pasú, no mires hacia atrás y diga, oh, mi vida es un desastre, no quiero ni vida para allá. No sea que el tiempo se acorte y ya la persona no pueda arreglar su vida. ¿Por qué? Porque nunca le dio importancia a su vida. Como dice el dicho,
haz que las cosas sean importantes para que no se vuelvan un juego. Aprovechemos la vida que Hakadosh Baruj Hu nos da todos los días, todos los días. El mundo irá cada día así como va. Nosotros hagamos nuestra rectificación. Motivemos a otros con nuestro buen ejemplo a que también conozcan a Hakadosh. Porque Dios hizo el mundo para un solo propósito: expresar su bien a todo el mundo. Que todo el mundo disfrute del bien de Hakadosh. El ser humano, él mismo, es el que se impide disfrutar del bien de Hakadosh. Y como dice la Haftará de esta parshá, los leprosos vieron la necesidad que había en el pueblo y ellos descubrieron un gran botín. Y aunque eran leprosos, comunicaron al pueblo que había mucha comida. Aunque nosotros todos también de una u otra manera, dicen los sabios, hasta que no aparezca el Moshiach y traiga la vaca colorada, todos somos impuros. Pero aún en medio de eso, busquemos la corrección de nuestra vida. Digámosle a otro, hagamos teshuvah. Aún que también nosotros, también pecamos. Aunque nos falta a nosotros todavía corregir, no importa. Del bien que tenemos, de eso compartamos a otro. Me falta a mí corregir, pero del bien que tengo, de ese te doy. Ven, empieza tú también. Que así sea para nosotros, sea para todos. Un abrazo, que Hashem nos cuide. Nos veremos hasta la próxima. Esta semana sea una semana muy linda, una semana de mucha verajá, de mucha bendición, con alegrías. Hashem, esta semana que sea, como todo este mes, de Refuah Shlema, de una sanación completa para todos. Estamos en el mes del Yad. Ani Hashem Rofeja. Yo soy Hashem tu curador. Yo soy el que te sana. Hashem, que todos los que en él le están pidiendo Refuah, pues Hashem conceda todo lo mejor. Buenas noticias, deseo todo para todos. Un abrazo, que Hashem nos cuide y hasta la próxima. Dale like, comparte la clase. Chao, chao. Gracias por todos los que nos escriben, los que escriben a veces en privado. Gracias por sus lindos mensajes. Que Hashem nos cuide y que tengan lindos días. Chao, chao.